Kamisaraki, Hirata Kamisaraki Puyana. No sé, los que están de pie, ¿hay alguna silla? No sé, ¿está todo ocupado? ¿No? A continuación del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos el agrado de compartir esta jornada con nuestro hermano David Choquehuanca Céspedes, dirigente sindical pachamamista y político aymara boliviano. Fue ministro de Relaciones Exteriores por más de 10 años, desde el primer hasta el tercer gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Desde marzo del 2017 hasta la fecha ocupa el cargo de secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, un tratado comercial de los pueblos. De lo poco que podemos mencionar hoy día, es una persona con una enorme trayectoria personal, profesional, política y espiritual. Podemos decir que nació en una comunidad aymara llamada Cota Cota y que recién a los 7 años comenzó a hablar el español. Antes lo hacía solo en aymara. A los 10 años tuvo que trasladarse a la ciudad de Huarina para continuar su estudio secundario, saliendo de bachiller en el año 1980. Luego se trasladó a la ciudad de La Paz, como muchos de nosotros también lo hemos hecho acá en Chile, los que somos mapuches, para continuar su estudio. Se define como activista de los derechos humanos y de los derechos cósmicos de la humanidad. A continuación voy a dejar acá a nuestro peñi José Yancapán en representación de la plataforma política mapuche para que se dirija unas palabras. Peñi. Mare con Pupeñí, con Pulamien, hermano Chiquihuanca, bienvenido. Gracias, hermano. Al país mapuche. Gracias. Nosotros somos la plataforma política mapuche y hoy día estamos empezando a caminar, a cambiar un poco de ser los clientes de los partidos y queremos nosotros armar uno propio. Hemos empezado un desafío que también lo hicieron nuestros hermanos bolivianos y ellos tuvieron en su andar muchos problemas, creemos. Y creo que él nos puede apoyar, contar mucho lo que ellos pasaron. Desde un principio de este Estado chileno, los pueblos indígenas hemos sido negados, hemos sido marginados, estamos en la periferia del poder, hemos estado marginados. A pesar de que en Chile somos casi 2 millones de habitantes indígenas y sobre 1,5 millones de mapuches, no estamos en ninguna parte en el poder. Y hoy día es el camino que queremos empezar a caminar, y este encuentro nos va a servir mucho a nosotros con las luces que dan nuestros hermanos, porque hemos sido hermanos también en la marginación y hemos estado fuera. Así que creo que va a ser muy interesante lo que nos pueda conversar nuestro hermano, nos pueda comentar, sobre todo en la parte difícil, los complicados, las complicaciones que ellos tuvieron para alcanzar lo que hoy día tienen. Hoy día sabemos que hay un país donde hay un gobierno, donde están los indígenas en el poder, donde están nuestros hermanos y han hecho un enorme avance no solamente para los pueblos indígenas, también para la otra clase, para la clase pobre del país. Así que, hermano, bienvenido y que tengamos una muy buena conversa. Muchas gracias, Peñi José Yancapán Calfucura, de la plataforma política mapuche. A continuación, vamos a dejar con su canto a la Lamien Antunihuel. Por favor, Lamien, adelante por acá.
Mari Marina bien. Michelle, bien. Bueno, gracias por la invitación que me han hecho de estar acá para conocer a Israel, compartir con ellos, con mi música. Y bueno, les voy a interpretar un tema. Al cual este tema, a medida que yo lo vaya cantando, van a saber de qué se trata, por qué esta canción, que está dedicada a Don Daniel, que yo lo titulé como Memoria de mi hijo la muerte. Saludos a mis hermanas, ¿ya? Y este tema dice así.